Entonces podéis hacer preguntas y esa pregunta será respondida por los tres. Cada uno tendrá más o menos unos 5 minutos para hablar de ese tema. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si ya alguien quiere comenzar con preguntas, lo que quiera, ya puedes levantar la mano. Que Gaby, ven aquí Gaby para que yo te venga. Puedes venir. Sin vergüenza, ¿ok? Es un tiempo de familia donde tenemos la oportunidad de tener grandes hombres de Dios que están sirviendo en otros países y a José María también que está aquí en España. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad para poder hacer preguntas. La primera. Ok. ¿Cuáles son los mayores desafíos para la implantación de iglesias en España o en Europa? Bueno, desafíos son los desafíos de todo lugar, ¿no? Yo creo que aquí es primeramente pensar que lo primero para que la iglesia pueda crecer es que el pastor, los pastores y los líderes crean que la iglesia puede crecer. Siempre ha sido el mayor obstáculo. La pregunta es, ¿cuál es el mayor impedimento en una iglesia de que pueda crecer? Si el tamaño de tu iglesia no puede ser más grande que el que tú puedes pensar. Y Dios es un Dios que piensa en grande. Dios piensa en grande. Aun cuando Abraham era incapaz de pensar en más que un hijo y no tenía un hijo, Dios ya le estaba hablando de que su descendencia, por lo tanto Dios está siempre hacia lo que me lleva. Su descendencia, eso es importantísimo. Entonces, el desafío es, por ejemplo, ¿cuál es el desafío de España? 47 millones. Este es el desafío. ¿Y cuál es el desafío de Europa? La suma de cada país que no tiene. Se ha hablado esta mañana de pueblos en España sin testimonio, pueblos en Francia sin testimonio. ¿Qué es lo mejor? Nosotros, como se hablaba, yo soy el coordinador para la plantación de iglesias en España con las Asambleas de Dios y también con la Fraternidad Hispana, lo que es Europa, Asia. En Guinea estamos ayudando, animando, motivando, ¿no? Así que nos encontramos con esto. ¿Cuál es el primero? Tenemos un lema: alto rendimiento, bajo coste. Para plantar una iglesia no hace falta dinero. No, en principio. Si no, no es primero local. Nosotros tenemos experiencia de haber abierto obras debajo del árbol, en España, no en África, en España. Allí reuníamos a la gente. Por ejemplo, yo fui a Soria hace años con un equipo para orar y iba por la calle y le preguntaba a una persona: ¿conoce una iglesia evangélica aquí en Soria? No. Si conociese una iglesia evangélica, ¿usted iría? Bueno, pues yo voy a abrir una iglesia. Entonces comenzamos a orar y ese día a todos los contactos los convocamos a la semana siguiente a un parque. Y estuvimos varios sábados reuniéndonos en un parque. Una de las personas nuevas llegó y dijo: pastor, tengo una peluquería de señoras, los domingos no abro, pero podemos acondicionar al domingo para tener allí la reunión en lugar del parque. Y hoy día ya allí hay una iglesia con su local que ha abierto puntos de misión en la provincia. Pero empezamos, no estoy hablando de hace 30 años, no estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando del 2010 cuando empezó la obra en Soria, ¿no? Por ejemplo. O tenemos experiencias en el país de iglesias que han empezado en un garaje, recientemente, porque la historia de España es grandísima a lo largo de los años en cuanto a cómo se empezaron obras. Por lo tanto, el desafío es creer que es posible, donde haya una vida. Entonces hay muchos pueblos con 30, con 40, con 50. Nosotros hemos abierto una obra en Zaragoza a 45 kilómetros, es la única iglesia en todo el pueblo, pero hay 2.500 habitantes. Pero empezó a convertirse gente. O en Ainsa, o en Barbastro, donde nació el fundador del Opus Dei. La primera iglesia que hubo en Barbastro fue hace 100 años y la quemaron y asesinaron al pastor. Querer abrir, el terreno sigue vacío. Y allí querer abrir una obra significaba desafíos por un catolicismo fuerte. Bueno, hemos abierto obra.
El desafío es, hay un pueblo, hay vida, allí es posible. Tenemos nosotros el liderazgo en principio, porque creo que el cristiano de a pie está dispuesto siempre a creer, ¿no? A creer que sí es posible. Eu creio que esse é um aspecto, Creo que este es un buen aspecto, mas nós também precisamos entender o aspecto histórico dessa pero es muy dificuldade. importante de ese desafío ver el lado histórico. Até a forma como a gente fala da dificuldade de plantar a igreja. Hasta para poder hablar de la dificultad de implantar una iglesia. Uma das maiores dificuldades de plantar a igreja na Europa e na Una Espanha de las mayores dificultades que tenemos para implantar iglesias en Europa o en España é a própria história da igreja. es la propia historia que la iglesia tiene. Então, fizeram uma pesquisa no Reino Unido Hicieron una encuesta en Reino Unido, gracias. entre os jovens até 30 anos Hicieron una encuesta hasta jóvenes de 30 años e descobriram que 90% dos jovens até 30 anos y descubrieron que la mayoría de los jóvenes hasta 30 años querem Deus, quieren saber de Dios, mas pero 95% el 95% não querem a igreja. no querían nada con la iglesia. Às vezes nós pensamos que a resistência da população é com Deus, Muchas veces podemos pensar que la población tiene dificultades con Dios, mas ela tem dificuldade com aqueles que representam pero Deus, ellos normalmente tienen dificultades con aquellos que parecen representar a Dios, a igreja. que es la iglesia. Jesus diz que nós somos muito bons Jesús dijo que nosotros éramos muy buenos e nós temos muito desejo y que nosotros teníamos buenos deseos de encontrar um ignorante. de poder encontrar a alguien que es ignorante. E quando a gente encontra um Y ignorante, cuando encontramos a alguien que es ignorante, em lugar de dar a ele conhecimento, en vez de nosotros darle conocimiento, nós damos a ele doutrinas. nosotros le damos, por ejemplo, doctrina E ele se torna um prosélito. y se convierte en un prosélito. Ele se converte às práticas, Él se convierte solo a las prácticas o doctrinas, mas ele não é transformado na sua pero él natureza. no ha sido transformado dentro de sí mismo, en su naturaleza. Então ele é um devoto das práticas, Entonces él es devoto por las prácticas, mas ele não é conhecedor da natureza. pero él no conoce la naturaleza. E a Bíblia diz então que esse homem, La Biblia dice que ese tipo de hombre, quando ele se torna um prosélito, cuando él se vuelve un prosélito, o estado dele é 2 vezes pior do que quando ele era um que el ignorante. estado es 2 veces peor como estaba al principio. Nós estamos começando a viver essa realidade no Y Brasil. nosotros estamos empezando a ver ese tipo de realidad allí en Brasil. Hoje o Brasil tem uma população cristianizada. Podemos decir que la población de Brasil es cristianizada. A Europa é um povo cristianizado. Y Europa es un pueblo que fue cristianizado. Já conviveu com uma igreja romana Ya convivió con la iglesia romana e uma igreja y protestante. una iglesia protestante. E com o tempo elas começaram a se tornar semelhantes, Y con el tiempo han empezado a volverse iguales. porque deixaram de ser católicas. Porque dejaron de ser católicas. A reforma protestante não foi contra o catolicismo, La reforma protestante no fue en contra del catolicismo. foi contra o romanismo. Fue en contra del Roma, en contra de Roma. Porque uma igreja não pode ser católica Porque una iglesia no puede ser católica e romana. y romana al mismo Isso é tiempo. sofisma. Porque ese es un dualismo. Então, a Entonces, reforma protestante foi para libertar a igreja católica lo que el protestantismo hizo fue libertar a la iglesia católica do romanismo, de Roma para que ela voltasse a ser católica. para que ella volviera a ser católica. Então a reforma era uma reforma católica, Entonces la reforma fue una reforma católica, anti-romana. antirromana. E com o tempo, Y con el tiempo, a igreja la protestante iglesia protestante começou a se tornar de novo romana. empezó a volverse de nuevo romana. Só que muitas vezes pior, Pero lo que pasa es que mucho peor, porque agora nós temos várias Romas porque ahora nosotros tenemos varias Romas en el e a mundo. igreja continua não sendo Y católica. la iglesia continúa sin ser católica. Então, quando a população aqui da Espanha Entonces, por ejemplo, cuando el pueblo aquí en España vê um evangélico ve a un evangélico fazendo evangelismo, haciendo evangelismo, ele pensa, él piensa, talvez seja um romano tal vez pueda ser que sea un romano que está me apresentando o céu que me está hablando del cielo para me tomar a terra. para que él pueda coger lo mío o la tierra.
Eu tenho que dar a ele a terra, yo tengo que darle la tierra, eu tenho que dar a família, yo tengo que darle la familia, eu tenho que dar os yo filhos, tengo que darle a mis hijos para ele me dar o céu. para que entonces tenga la bendición. Isso Eso não era uma igreja católica, no era la iglesia católica. era uma igreja romana. Eso no era la iglesia católica, esa era la iglesia romana. Eles tinham que dar tudo para Roma, Las personas tenían que darle todo a Roma para Roma dar para eles o céu. para que Roma le diera a ellos los cielos. E muitas vezes a igreja evangélica que nós estamos Y apresentando, por mucho tiempo la iglesia evangélica ela se parece mais com Roma muchas veces se está pareciendo más con Roma do que com Cristo. que con Cristo. Porque ela toma os filhos, Porque ella coge los hijos, toma a família, coge a la familia, toma os bens coge los bienes para dar o céu. para darles el cielo. Mas depois todos são escravos Pero después todos continúan siendo esclavos de Roma. de Roma. Então, se nós continuarmos evangelizando da forma como nós estamos Entonces, si evangelizando, continuamos evangelizando de la forma que evangelizamos, dessa forma romana, que es de esa forma romana, nós vamos encontrar esse tipo de resistência vamos a empezar a encontrar ese tipo de resistencia. cada vez maior. Y cada vez mayor. O Brasil já está começando a evangelizar de forma romana Y Brasil ya está empezando a evangelizar de esa forma romana e não de forma católica. y no de forma católica. Então, a igreja evangélica europeia Entonces, la iglesia evangélica europea precisa resgatar sua vocação católica necesita rescatar su vocación católica e se libertar y ser libre do seu poder romano, del poder romano. em que cada denominação representa uma Roma diferente. Porque cada denominación hoy está representando su propia Roma. E as pessoas têm que pagar para Roma Y las personas tienen que pagarle a Roma para poder ir para o céu. para poder llegar al cielo. Então, talvez quando as pessoas aqui da Espanha percebem a chegada do Evangelho, Entonces, cuando las personas aquí en España perciben, por ejemplo, la llegada del elas Evangelio, dizem: eu conheço essa igreja. ellas dicen, esto me recuerda algo, yo sé lo que es esto. Essa igreja é Roma, Esta iglesia es Roma não é Cristo. y no es Cristo. Então, talvez eles estejam resistindo a nós. Entonces, muchas veces puede ser que no le están resistiendo a nosotros. Mas a forma de evangelho que nós estamos apresentando. Pero sino la forma de evangelio que nosotros les pasamos a ellos. Amém? Amén. Só agregando o que os dois irmãos falaram, Agregando sobre lo que los dos hermanos han podido compartir. eu acredito que quando você lê Atos capítulo 2, nós vemos dois tempos em Atos capítulo 2. Cuando tú consigues lanzar los dos capítulos de Hechos, los dos primeros capítulos, Não, Atos 2. Hechos 2, el capítulo de Hechos Nós 2. vemos dois tempos diferentes no nascimento da igreja. Vemos dos tiempos diferentes en ese capítulo. Nós vemos a descida do Espírito Santo Vemos cómo el Espíritu Santo desciende e nós vemos o modelo de comunidade se formando. y vemos cuando el Espíritu Santo desciende, vemos cómo se forman comunidades. Toda descida do Espírito forma uma comunidade. Cuando el Espíritu Santo desciende, siempre forma comunidades. Então muitas vezes nós paramos na primeira fase. Entonces muchas veces no hemos parado en la primera fase. Nós vemos o Espírito descer sobre o Vemos al lugar. Espíritu Santo descender en medio de Nós nosotros vemos as nossas reuniões repletas de y vemos nuestras reuniones, manifestações. manifestaciones del Espíritu, Mas tem que haver um modelo de comunidade. pero necesitamos tener un modelo de comunidad. Esse modelo de comunidade é perseverar na doutrina dos apóstolos, Y eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles, na comunhão e no partir do pão. en la comunión y en partir el pan. E esse tipo de comunhão, Y ese tipo de comunión, de uma maneira real e efetiva, de manera real y efectiva, ela traz uma visibilidade do reino para o mundo. trae una visibilidad en el reino que llega al mundo. Se nós não temos uma comunidade formada para servir, Si nosotros no tenemos comunidades con un espíritu de servicio, certamente nós não temos uma igreja efetiva. verdaderamente nunca vamos a tener una iglesia efectiva. Eu acredito que a falta de líderes dessa maneira Yo creo que la falta de líderes que piensan así tem causado danos à igreja. han causado daños en la iglesia, São líderes imaturos. porque son líderes todavía inmaduros. Você sabe que a falta de líderes traz menos problema para um corpo do que líderes imaturos no meio da igreja. Saben que que falten líderes muchas veces es mejor que tener líderes que son inmaduros. Então, eu acredito que um dos problemas hoje, Entonces yo creo que uno de tantos problemas, eu acho que esse é um problema global, creo que este problema es global, no es solo aquí, é a falta de líderes maduros. es la falta de tener líderes que son E o maduros. que seria um líder maduro? ¿Y qué por ejemplo es un líder maduro?
É um líder que completa o ciclo da perseverança. Es un líder que consigue completar el ciclo de la perseverancia. E o último estágio da perseverança Y la última estación de la é uma vida perseverancia dada aos irmãos. es una vida que se entrega a los hermanos. Então, uma comunidade, uma igreja, Entonces una comunidad o una iglesia, ela tem que servir o mundo. ella tiene que servir al Ela não mundo. está buscando um poder, ela está buscando um serviço. Ella no está buscando simplemente el poder, ella Ou ela está começa buscando recebendo cómo o servir. poder, ela começa recebendo o poder, Ella comienza recibiendo poder, que termina servindo. pero termina sirviendo. Então, talvez a dificuldade nossa Entonces puede ser que la mayor dificultad que tenemos seja um poder para servir, sea tener poder para poder servir, poder para se entregar, poder para poder entregar, poder para ser cordeiro para o mundo. el poder para ser un cordero para el mundo. Jesus disse: no dia que eu for levantado, Jesús dijo, el día que yo sea levantado, o mundo será atraído a mim. el mundo será traído hacia mí. Então, quando Jesus foi levantado na cruz, Entonces cuando Jesús fue levantado en la cruz, o mundo foi atraído. el mundo fue atraído hacia mí. Então, de alguma maneira, o serviço atrai o mundo. Entonces de alguna manera el servicio atrae al mundo. Não é a palavra, é o serviço. No es la palabra, es el Não é o servicio. que falamos, é como servir. No es lo que hablamos, es cómo servimos. Eu acho que isso quebra a barreira da Y dificuldade. yo creo que eso quiebra las barreras. Porque você pode discordar do que eu falo, Porque, por ejemplo, tú puedes ser que no estés de acuerdo con mas você todo não lo que yo pode creo. discordar nunca como eu te faço sentir. Pero quando eu te nunca, sirvo. nunca puedes estar en desacuerdo en cómo yo te sirvo. E nós, como igreja, fomos chamados para Y servir. nosotros como iglesia hemos sido llamados a servir. ¿Más preguntas? Vamos, sin vergüenza. Esta es la oportunidad. Levantar la mano, quien quiera hacer una pregunta, levanta la mano. Vamos. Vamos, vamos. ¿Nadie tiene pregunta? Vamos, Esteban, ¿tiene alguna pregunta? Gaby, ¿Esteban tiene alguna pregunta? Está todavía... Ok. Enquanto alguém não faz uma pergunta, En cuanto no hace una pregunta, eu creio que é importante a gente aprofundar aquilo que nós estamos falando aqui. puede ser bueno que entremos más profundo en lo que acabamos de hablar. Essa igreja que ela amadurece Esa iglesia que está siendo madura. quando ela não trabalha mais pelas suas próprias necessidades. La iglesia es madura cuando ya no empieza a trabajar solo para sus necesidades. Quando ela não obriga a cidade Cuando ella no obliga a la ciudad a salvar a igreja. a salvar a la iglesia. E muitas vezes nós estamos esperando que a cidade Muchas veces nosotros estamos esperando que las ciudades salve a igreja, salven a la iglesia. sendo que a igreja Pero es la iglesia serve a cidade. la que sirve a la ciudad. Isso é uma igreja madura. Y eso significa ser una iglesia madura. Por isso que muitas vezes nós defendemos com tanta ênfase nossa doutrina. Por eso es que muchas veces nosotros siempre estamos defendiendo tanto nuestra doctrina. Porque a cidade tem que salvar a igreja através das suas doutrinas. Porque la ciudad tiene que salvar a la iglesia a través de las doctrinas. Defendendo suas doutrinas. Defendiendo sus doctrinas. Sendo que a doutrina da igreja Pero lo que debería de pasar es que la doctrina de la é iglesia servir a es cidade, para servir la ciudad. repartir o pão. Que es poder repartir la comida. Então eu creio que essa reflexão ela precisa ser melhor aprofundada entre Y nós. creo que esa reflexión tiene que ser más profunda en medio de nosotros. Porque às vezes nós estamos transferindo para a cidade a responsabilidade de salvar a igreja. Porque muchas veces nosotros estamos entregando la responsabilidad a las ciudades para salvar a la iglesia. De frequentar as reuniões da ¿Qué igreja. queremos? Que ellos frecuenten nuestras De reuniones, fazer a prosperidade da que igreja. ellos prosperen nuestra iglesia. Sendo que a igreja tem a Pero responsabilidade sin de en salvar a cambio cidade. es la iglesia la que tiene que entregarse y salvar la ciudad. La palabra favorita, ¿no?, normalmente de la iglesia es venga. La palabra favorita de Dios es vaya. Uma coisa a mais que eu acho que é interessante Algo que es importante también é que, de maneira alguma, nós podemos ignorar o mover do Espírito. De maneira alguma, nós podemos ignorar o mover do de Espírito. ninguna forma nunca podemos ignorar el mover del Espíritu. Porque nós podemos ter uma palavra Porque nosotros podemos tener una palabra e ela pode ser verdadeira, y esa palabra puede ser verdadera. mas falado com o Espírito errado. Pero muchas veces podemos tener la verdad, pero hablarlo con el espíritu equivocado. Então, quando nós falamos sobre falar a palavra, Entonces, por ejemplo, cuando yo digo sobre predicar o hablar la palabra, nós temos que falá-la com o Espírito correto. nosotros tenemos que predicar la palabra con el espíritu Porque correcto. se você pegar
Satanás tenta Jesus pela própria palavra? Porque si te pones a pensar, por ejemplo, el mismo Satanás tentó a Jesús con la propia palabra. Mas era com o espírito errado. Lo que pasa es que era con el espíritu equivocado. E eu sinto que muitas vezes nós estamos querendo levar um princípio, Y yo siento que muchas veces estamos queriendo llevar los principios, mas não com o espírito daquele princípio. pero no con el espíritu de ese E a principio. gente acaba criando rupturas no mundo. Entonces lo que pasa, empezamos a generar rupturas. É mais ou menos Pedro tentando defender Jesus, né? Es más o menos como cuando Pedro quiso defender a Jesús. Ele tira a espada, Él saca la espada corta a orelha de Malcolm, y corta la oreja de Marcos Malcolm, Aham. por tentar defender Jesus. por intentar defender a Jesús. Eu acho que muitas vezes a gente é assim como igreja. Y creo que muchas veces nosotros como iglesia somos A gente así. está tentando defender Jesus, Estamos tanto intentando defender a Jesús, mas pela espada. pero con la espada. E Jesus está gastando mais tempo colando a orelha do mundo. Y sin en cambio Jesús está gastando su tiempo en curar, en sanar la oreja del que ha sido cortado. E desarmar a igreja, Y Él quiere que la iglesia esté desarmada do que realmente avançar com aquilo que é correto. y necesita avanzar con lo que es correcto, con el Então ele espíritu está dizendo, correcto. guarda a espada, igreja, Entonces lo que Dios nos está diciendo en este tiempo es que guardemos las armas, porque guarda la nós estamos espada, ferindo a orelha do mundo. porque estamos dañando los oídos del mundo. Então isso que os pastores falaram, Paulo e Entonces, por eu, ejemplo, lo que acaban de comentar también Paulo, Chema, sobre como pregar o evangelho, como levar o evangelho. sobre cómo poder llevar el evangelio. Nós temos que levar com o espírito do evangelho. Nosotros necesitamos llevar el evangelio con el espíritu del evangelio. Por isso Atos 2 é esse quadro. Por eso Hechos 2, en Hechos 2 tenemos O ese cuadro. espírito vem. O espírito vem El espíritu viene e uma comunidade se forma. y una comunidad es formada. Eu tenho muito ouvido de Deus nesse tempo sobre essa comunidade, Y sabe? yo en este último tiempo el Espíritu Santo me ha hablado mucho sobre ese tipo de comunidad. Como a gente pode criar uma comunidade que realmente compartilhe com o mundo as verdades do reino de uma forma efetiva? ¿Cómo podemos hacer para juntos como cuerpo compartir las verdades al mundo? Amén. Amén. Hay dos preguntas aquí, Gaby. Después tú, ¿vale? Esteban. Esteban, aquí. Aquí, Gaby, aquí. Para los que sois de Brasil, vosotros estáis avanzados en años en el tiempo que vivís, porque en Brasil vivís un tiempo de visitación, de, podríamos decir, avivamiento, mover de Dios, y en España estamos en una etapa o en un momento histórico anterior, creyendo que vamos hacia ahí o que estamos entrando. Entonces la pregunta es, ¿qué consejos nos daríais y qué cosas no deberíamos hacer vosotros que ya habéis pasado por el proceso de la explosión del Evangelio y del mover de Dios en Brasil, a nosotros que estamos y que creemos que estamos entrando, qué consejos nos daríais de qué hacer y qué no hacer para ahorrarnos pues hacer las cosas mal? Entendi. Eu quero só corrigir uma coisa que você disse. Solo quiero corregir una cosa que has dicho. O Brasil não está à frente da Europa. Brasil no está delante de Europa. Ele está depois da Europa. Él está después de Europa. A Europa La Europa é aquilo que o Brasil vai se tornar es aquello que Brasil puede volverse se ele não tomar consciência da sua verdadeira vocação. si Brasil no tiene conciencia de su verdadera vocación. Porque nós somos frutos Porque nosotros los brasileños somos fruto de um avivamento europeu. de un avivamiento que hubo aquí en Europa. Então nós não estamos à frente, Entonces nosotros, la verdad, no estamos por delante. nós somos depois. Nosotros estamos después de vosotros. A fé não está evoluindo na América, Por ejemplo, la fe no está evolucionando en América. ela está se corrompendo Se está corrompiendo depois de ter evoluído. después de haber evolucionado. Então a América Por ejemplo, Estados Unidos, América, está depois da Europa está después de Europa. e a Europa Y Europa está depois do Oriente Médio, está después de Oriente Medio, que está depois de que Jerusalém. está después de Jerusalén. Então, se nós não tomarmos cuidado Entonces, si por ejemplo no tenemos cuidado e não formos transformados no entendimento, y no transformamos nuestro entendimiento, nós temos que olhar para Jerusalém de hoje nosotros tenemos que mirar Jerusalén e para o Oriente y Médio para el Oriente Medio e pensar que esse é o futuro do Brasil. y pensar que ese es el futuro de Brasil.
um lugar tão difícil pregar o Evangelho, un lugar tan difícil para predicar el Evangelio. porque ele está vivendo Porque ellos están viviendo o escândalo el escándalo de um Evangelho de un evangelio que, apesar do avivamento, que, aunque hubo un avivamiento, não cumpriu seu propósito. no llegó a cumplir en total su propósito. E quem vem ocupando esse lugar? ¿Y quién ha venido ocupando ese lugar? O filho mais velho de Deus, El hijo mayor de Dios, que é Ismael, que es Ismael, que nunca viu Deus como pai, que nunca ha visto a Dios como un padre, mas viu Deus como patrão, ha visto a Dios como un jefe, porque ele era filho da escrava. porque él era un hijo de una esclava. Então, se nós não deixarmos de pensar como escravo, Entonces, si no dejamos de continuar pensando como esclavos, não interessa se nós saímos do Egito no importa si salimos de Egipto o no, com uma grande multidão. con una gran multitud, Isso não é o avivamento. eso no es avivamiento, Isso é só a libertação dos eso es escravos. solo libertad a los Que esclavos. se não forem transformados em filhos, Pero si ellos no son transformados para ser vão se hijos, desapontar, van a desorientarse vão ficar frustrados, y van a frustrarse, porque vão fazer tudo certo, porque van a hacerlo todo bien, mas não vão alcançar o pero propósito. no van a alcanzar su propósito. Porque Elias ficou deprimido Porque Elías pasó por depresión e ele ficou com raiva de Deus, y él tuvo rabia de Dios. não porque ele fez tudo errado, Y no porque él lo hizo todo mal, porque ele fez tudo certo. porque él lo hizo todo Ele bien. fez um grande culto, Él hizo un gran culto. ele produziu um avivamento, Él produjo el ele avivamiento. matou os profetas de Él mató Baal, a todos los profetas. mas ele não trouxe liberdade à Pero él terra, no trajo libertad a la tierra. porque ele não se tornou família. ¿Por qué? Porque no se volvió una comunidad, una Depois de familia. ter feito tudo certo, Y después de haber hecho todo bien, ele estava sozinho. él estaba solo. Então, para libertar Elias, Entonces, para libertar a Elías, Deus teve que dar um filho para ele, Dios le tuvo que dar un hijo. porque escravo ele já tinha. Porque esclavos él ya tenía. Meu Deus. Elias não estava sozinho porque ele não tinha ninguém. Elías no estaba solo porque no tuviera nadie. Ele tinha um escravo Él tenía un esclavo que fazia tudo que ele y que mandava, hacía todo lo que él le mandara. mas ele era órfão. Pero él era un huérfano. Ninguém sabia que era o pai de Elias. Nadie sabía quién era el E padre para de Elías. completar a obra, Y para completar la obra, Deus não deu para ele outro culto, Dios no le dio otro culto, outro avivamento. otro avivamiento. Deus deu para ele um filho. Dios le dio un hijo. E o filho do filho de Elias Y el hijo del hijo de Elías fez hizo o que Elias não fez. lo que Elías no consiguió hacer. Amém? Amén. Então não são avivamentos. No es solo sobre avivamiento. Amém? Amén. É sobre aquilo que é gerado. Es sobre lo que estamos engendrando. E se nós não gerarmos filhos de Y Deus, si nosotros no estamos engendrando hijos de Dios, não interessa o tamanho do avivamento. no importa el tamaño de cuántas personas tengamos. E Elias não estava desapontado com o mundo, Y Dios no tenía un problema, y Elías no tenía un problema con el mundo. estava desapontado com Deus. Él estaba teniendo un problema con Dios. O Brasil hoje é campeão mundial de ansiedade. Hoy, por ejemplo, Brasil, si no lo sabéis, es el campeón mundial de ansiedad. E é o maior número absoluto de dementes. Y es el país que más número tiene de personas dementes. Então nossos velhos estão ficando dementes Entonces, por ejemplo, nuestras personas mayores están dementes e nossos jovens estão ficando ansiosos. y nuestros jóvenes se están volviendo ansiosos. Então, do que está valendo o avivamento? do Entonces, por Brasil? ejemplo, ¿de qué vale ese avivamiento? Nós estamos lentamente nos tornando como a Europa. Eu vou concluir. Porque nosotros poco a poco nos estamos volviendo como la Europa de antes. E aí, nesse sentido, Y en ese sentido, a fé muçulmana la fe musulmana faz mais sentido. tiene más sentido incluso. Então, no lugar onde os filhos não se tornaram filhos, Entonces, en el lugar donde los hijos no se están volviendo hijos, qual evangelho vai fazer sentido? ¿qué evangelio va a tener sentido para ellos? De um filho de Deus que se comporta como escravo. ¿De qué vale un hijo de Dios si se comporta como un esclavo? Porque Deus não é pai. Porque Dios no es un padre. Deus é só Deus. Para él Dios es solamente Dios. E nós estamos aqui para fazer um serviço. Y nosotros estamos aquí simplemente para poder servir. Então, a fé muçulmana Entonces, por ejemplo, la fe vai musulmana fazer mais sentido. tiene más sentido porque sirve más. Então, qual é a fé que mais cresce na Europa? Entonces, actualmente, decirme, ¿cuál es la fe que más está creciendo actualmente en Europa? En Europa. La fe musulmana. Então, qual é o destino da América? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el destino de Estados Unidos de América?
E qual vai ser o destino do Brasil? ¿Y cuál puede ser el destino de Brasil? Nós já estamos vendo sinais disso. Y nosotros ya estamos viendo como brasileños las Então, a señales allí, mentalidade escrava. porque hay mucha mentalidad de esclavo. Então, se nós não voltarmos a um propósito, Entonces, si nosotros no nos volvemos al propósito, não adianta o avivamento. no vale de nada el avivamiento. Por isso que nós temos que agora andar juntos. Por eso es que nosotros necesitamos caminar juntos Por con la isso que iglesia. Deus está trazendo Por eso es que Dios está trayendo os filhos da Europa los hijos de Europa para se encontrar com seus pais. para poder verse con sus padres. Amém? Amén. Porque agora estão aqui os filhos da Espanha. Porque ahora nosotros aquí representamos los hijos, somos frutos de vosotros. A fé de vocês não foi em vão. Quiero deciros que vuestra fe no ha sido en vano. A fé de vocês não foi em No fue vão. en vano, yo soy un testimonio. Nós estamos trazendo aqui seus filhos. Nosotros estamos trayendo aquí los hijos de Brasil Para que os filhos para que los hijos tomem a mão dos pais cojan la mano de los padres e juntos y juntos a gente leve vocês podamos llegar a um lugar que vocês não querem. a un lugar que muchas veces no queremos. É muito difícil receber os filhos jovens em casa. Es muy difícil, por ejemplo, cuando recibimos a los hijos que son Geralmente eles bagunçam tudo que a porque gente organizou. generalmente desorganizan todas nuestras casas. E agora o filho mais novo vem cá. Y ahora los hijos más jóvenes Vão tomar nossas mãos van a coger nuestras manos e vão nos forçar y nos van a obligar a ir para um lugar para ir a un lugar que a gente não quer. que nosotros no queremos. Para finalmente todo mundo entender Para que finalmente todos podamos que entender isso não era um serviço. que esto no se trata sobre un servicio. Sempre foi uma família. Siempre fuimos una familia. Porque Deus disse assim: Porque Dios dijo, nos últimos dias, en los últimos días, os filhos los hijos se converterão aos pais. se van a convertir a los padres. Eu sou mais velho que você, Yo, por ejemplo, soy más viejo que tú. mas sou mais novo que Pero você, sin embargo, al mismo tiempo también soy más joven que tú. porque eu sou filho da sua fé. Porque yo soy un hijo de tu fe. E se nós não nos convertermos uns aos Y outros, si no podemos convertirnos los unos a nós los não otros, acabamos com a maldição do mundo. nunca vamos a acabar con la maldición que hay en el mundo. Porque a maldição do mundo não é um serviço mal feito, Porque la maldición del mundo no es un trabajo mal hecho. é uma relação mal estabelecida. Es una relación que no se ha concluido. Então nós não estamos aqui para fazer um serviço bem Entonces feito. nosotros no estamos aquí, por ejemplo, para hacer un servicio mal hecho. O que está acontecendo no Brasil Por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, ainda não é um avivamento. todavía te digo, no es un avivamiento. É só de novo um serviço bem feito. Es un servicio que está siendo bien hecho. E isso não pode salvar o Brasil, Y eso no puede salvar a Brasil. a não ser que se torne um verdadeiro A avivamento. no ser que se vuelva verdaderamente un avivamiento. Isso aqui Esto de aquí é um es avivamento. un avivamiento. Amém. Filhos e pais juntos, Los hijos y los padres juntos, como uma família. como una familia. Deus não quer uma multidão de escravos. Yo no quiero un pueblo de esclavos. Deus quer um encontro de família. Dios quiere encuentros de familia. Estando en Guatemala, pregunté a un pastor cómo es posible que, siendo una población prácticamente el 30% de cristianos, haya tanta violencia. Estaba experimentando y pobreza, ¿verdad? Estaba experimentando ir a una zapatería y allí en la puerta de una zapatería, alguien con una escopeta vigilando para que no robaran. Entonces, el pastor me dijo esto: bueno, es que en Guatemala posiblemente todo el mundo ha oído del Evangelio, pero muy pocos lo han visto. Eso creo que debe dar una explicación de lo que nosotros no queremos vivir con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Queremos experimentar la transformación plena para poder en práctica, porque dice la Gran Comisión, ¿verdad? Para enseñar y guardar, ¿verdad? Y guardar. Ahora, guardar, el verbo guardar en España a veces significa recibo de Dios y me lo guardo. Pero el original, guardar no es de esconderlo, es ponerlo en práctica. Y la verdad de Dios es para que se manifieste y para que vean. Así es. Só uma informação para você. Por ejemplo, una información para Uma vosotros. informação. Eu vivo Yo vivo
numa das cidades mais evangelizadas do Brasil. Yo vivo en una de las ciudades que más ha sido evangelizada. De Talvez todo uma das Brasil. cidades com maior concentração de grandes igrejas. Puede ser que sea una de las mayores, o sea, la iglesia que más iglesias grandes tiene. Que já foi conhecida no mundo por muitas manifestações de avivamento. Incluso ha sido conocida a nivel global por todos los avivamientos que han pasado en esa ciudad. Está entre as 10 cidades mais desiguais do mundo. Sin en cambio, esa ciudad está en las 10 que más desigualdad tiene de todo el mundo. É a segunda, está entre as 5 cidades mais desiguais da América Y Latina. está en el quinto lugar de las ciudades más desiguales de toda América Latina. É a cidade mais desigual do Brasil, Y es la ciudad con más desigualdad de todo Brasil. com maior concentração de muitos ricos e muitos pobres. Porque hay muchos ricos y muchos pobres. Se Goiânia fosse um país, Si Goiânia, por ejemplo, fuera un país, era o segundo país mais desigual do mundo. sería el segundo país más desigual de todo el mundo. E é uma cidade Y es una ciudad de muitas igrejas de muchas iglesias evangélicas. evangélicas. Parece ser um avivamento, Parece ser un avivamiento, mas não é um avivamento. pero no es un É avivamiento. um ajuntamento. Es un ayuntamiento, ¿se dice? Personas que se reúnen simplemente. Cuando estuve en la ciudad de Cúcuta, fui a visitar un asentamiento en las afueras de la ciudad, un lugar muy pobre, y me metí por las casitas y pregunté a la gente en qué beneficia que aquí en este poblado haya una iglesia evangélica. ¿En qué les beneficia? Me dijeron, gracias a la iglesia evangélica nosotros pedimos muchas veces al gobernador y a las autoridades que pusieran luz, nunca lo conseguimos, pero la iglesia nos ha producido luz. Tratamos de conseguir muchas veces que pusieran una escuela, pero ahora nuestros niños pueden venir a la escuela por la iglesia. Eso es extraordinario. Ellos sabían que es así. En una de las ciudades de Venezuela, la iglesia estaba creciendo mucho, y la iglesia compró un terreno en otra parte de la ciudad para edificar un lugar. Y cuando el alcalde de todo ese sector se enteró que la iglesia estaba comprando allí un terreno para allá, se acercó el alcalde con todo el grupo de concejales del ayuntamiento para hablar con el pastor y dijo, usted puede comprar el terreno donde quiera y puede hacer lo que quiera, pero ustedes no se pueden ir de este lugar. Desde que la iglesia está aquí, ha descendido la violencia, el robo, hay gente que ha cambiado de vida, hemos descendido la violencia doméstica, no se puede. Nosotros le prohibiremos que se marchen aquí. Siempre ha sido la pregunta. Cuando un local se cierra, una iglesia se cierra, ¿lo lamenta la comunidad? ¿O se enteran? ¿O realmente nos echarán de menos? Esa debe de ser nuestra influencia. Otra experiencia que tuve en un asentamiento en Pamplona, en Perú, me pidieron que fuese a predicar a ese lugar y tenía una inquietud porque el Señor me había hablado de que debía de predicar sobre cómo a Jesús le interrumpían muchas veces la misión. Quería hacer una cosa y le interrumpían. Así que el mensaje se titulaba Las grandes interrupciones, como cuando fue camino a casa de Jairo, aquella mujer de flujo de sangre le entretuvo en una interrupción. Y cuando llego allí me sorprendí porque era un lugar muy pobre, pero cuando llego y veo la iglesia, entro en la iglesia jamás había visto una calidad de instrumentos con tanta calidad, eran de marca impresionante, la gente, la ropa, hay una sala Biblia, llegan allá, entonces llega la pastora y me dice, pastor, siento que haya tenido que venir a este lugar, ¿no? Estamos de paso solamente, aquí está la calidad de todo, mire, por dentro hemos hecho lo que hemos podido, porque nuestra iglesia está en el centro de la ciudad,
hemos tenido un problema y tenemos que arreglar, y nos dejaron estas instalaciones y estamos aquí, pero estamos tan preocupados porque hay tanta violencia, nos rajan las ruedas de los coches, nos rayan, y tenemos que traer a nuestros jóvenes. Y le dije, bueno, estaba ahí, bueno, yo sabía el mensaje que iba a predicar. Yo les estaba esperando para luego enseñarles. Cuando comienzo a predicar, de repente entra una persona gritando: ¡auxilio! 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 Entonces, no, por favor, no la detengan, dejen que se acerque. Se acerca y le abrazo y le está interrumpiendo el mensaje. Ahora el mensaje son las interrupciones. Una gente necesitada, siéntese aquí un momentito, después vamos a entrar. Después entró un alcohólico. Toda la gente estaba muy nerviosa porque no trataban con ellos. El alcohólico, bueno, ahí estaba así gritando, un olor. Por favor, no le impidan que venga. Le abrazamos aquí. Puede sentarse aquí, quedar tranquilo, vamos a hablar. Después entró una drogadicta también. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, cuando termina el culto, los pastores ya habíamos hablado por ellos. ¿Cómo puede ser? Nunca ha entrado nadie de estas características en ningún culto. Y yo digo, ya, pero ellos sabían que hoy sí iban a ser atendidos. Y entonces le dije, ustedes no se tienen que ir de aquí. Lo que deberían de es ofrecer dependencias para talleres, para ayudas. Mire, cuando van a salir y hablen con ellos, quizás podemos ponernos otro tipo de ropa. Todos serán de marca, unos relojes. No pasa que ustedes puedan vivir de esa manera, pero ellos piensan que todo eso que tienen ustedes se lo han robado. Que eso era de ellos, que ustedes se lo han quitado. Y pueden ustedes defender un poquito, ayudarles, hacerles ver por qué es necesario una comunidad en este sector para ayudarles a mejorar. Bueno, quiero decirles que la iglesia no se fue, sigue allí. Renunciaron al lugar del centro para estar allí sirviendo a la comunidad evangélica. Só para completar, que eu acho que foi muito bem colocado, Solo para poder concluir, aunque ha sido muy bueno lo que han participado. vou tentar ser pedagógico. Voy a intentar ser pedagógico. Eu acredito que nós podemos passar por 3 fases Yo creo que nosotros podemos pasar por 3 fases quando o evangelho começa a ser pregado. cuando el evangelio empieza a ser predicado. Primeiro, o despertamento dos santos, Primero, los santos se despiertan, a pregação do evangelho, la predicación del o evangelio, que nós podemos chamar de reforma ou podemos decir ocupação. reforma o evangelización. Todo o objetivo da expansão é ocupação. Todo objetivo de expandirse es ocupar. Não adianta você expandir e você não ocupar. Y no vale de nada que nos expandamos y no ocupemos los lugares. Então você tem hoje um evangelho de pregação muito forte no Brasil, Entonces, por ejemplo, en Brasil tenemos una predicación del evangelio muy fuerte. que é uma exposição em massa. O evangelho está sendo pregado em todos os lugares, na televisão, na mídia, na praça, El evangelio se nos predica hospitais. en el hospital, en la escuela, en la universidad, en todos los lugares. Então está sendo ouvido em todos os lugares. Entonces, en todos los lugares el evangelio se está escuchando. Então a consequência disso é centenas de pessoas vindo. Y la consecuencia de eso están siendo que centenas de personas están viniendo. Agora, o objetivo da expansão é a ocupação. Pero el objetivo de expandirse es poder ocupar. Nós vivemos um despertamento muito forte no Brasil nos anos 80 e 90. Por ejemplo, nosotros experimentamos un despertar muy fuerte en los años 80 y 90. A estrutura do odre da igreja mudou. La estructura del odre de la iglesia ha cambiado un O Paulo poco. pode falar muito mais sobre isso. Mi porque hermano ele já Pablo vem puede com hablar igreja. mucho más sobre eso. Mas você tinha linhas denominacionais se tornando em modelos de comunidade. Tú tenías como empezaban las denominaciones a volverse comunidades. E você viu um despertamento no Y Brasil. tú estabas viendo cómo se estaba despertando Brasil. Esse despertamento gerou uma pregação em massa. Ese despertar generó que las personas predicaran por todos los lugares. Nós saímos de um grupo minoritário para um grupo majoritário. no Nosotros Brasil. salimos de un pequeño grupo para un gran grupo. Hoje nós somos 1/3 da população. Nosotros más o menos somos la tercera, Dependendo do lugar, até quarto. Dependendo do lugar, até um Não, quarto. não quarto, não, a metade. casi la mitad de la población. Dependendo do lugar. Depende del lugar. Mais. Então, agora a dinâmica muda. Entonces, ¿qué pasa? Las dinámicas en Brasil han cambiado. Porque quando você trabalha sendo um grupo minoritário, existe uma dinâmica. Entonces, cuando tú trabajas con un grupo pequeño, existe un tipo de dinámica. Mas a responsabilidade de você ser um grupo majoritário é outra. Pero la responsabilidad de ser un grupo grande ya cambia. Então agora não é o que eu defendo.
Entonces ya no, ahora allí no estamos más, no es sobre lo que yo defiendo. É como eu exponho aquilo que eu defendo e como eu sirvo o mundo. Es sobre con lo que yo creo cómo puedo servir al É mais ou mundo. menos assim. Es más o menos así. Eu acredito que nós estamos saindo de um evangelho de um Jesus só Salvador para um Jesus seja Senhor. Yo creo que estamos caminando como iglesia de dejar a un Jesús que simplemente es Salvador y empezar a ver a Jesús como nuestro Señor. Nós vemos essa diferença no Brasil. Nosotros estamos empezando a ver esa diferencia en Brasil. Pessoas que declaram a fé em Jesus Cristo, Personas que declaran su fe en Jesús, mas não têm uma expressão de vida de senhorio. pero no, su vida no expresa que Jesús es su Señor. Então, o que eu percebo hoje, a nossa dificuldade, se eu for colocar como o Brasil, Lo que yo veo que tenemos Nuestro dificultades en Brasil, nuestros errores, é que nós não estamos conseguindo transicionar es que nosotros no estamos consiguiendo de alguna forma transicionar a mentalidade la mentalidad para esse novo tempo. para este nuevo tiempo. E a gente pode perder tudo. Y nosotros podemos perder todo lo que ha pasado hasta ahora. O que eu tenho falado para essa geração da minha idade mais nova, Por ejemplo, yo he hablado Los con mi pastores de generación mi más edad, jóvenes, os los pastores más jóvenes. eu tenho falado para eles, nós estamos errando. Yo le he dicho, nos estamos equivocando. Nós estamos errando porque nós temos que agora ocupar o que foi conquistado. Porque nos estamos equivocando porque no estamos ocupando lo que fue O conquistado. mundo só tem voz onde a igreja se calou. El mundo está teniendo voz donde la iglesia se cayó un E día. você não ganha voz no mundo Y tú no vas a tener voz en el mundo, gritando com o mundo. gritando. Você ganha voz no mundo Tú ganas voz en el trazendo um mundo, modelo que seja muito mais real, expressivo e visível trayendo un modelo que sea mucho más real y visible de efetividade. de lo que es ser efectivo. Então, eu acredito, é nisso que eu acredito. Eso es lo que yo creo. Eu acho que nós precisamos, a unção e a palavra constrói a igreja, La unción y la palabra construyen a la mas iglesia. a beleza, a excelência, o serviço expõe a igreja para o mundo. Pero la belleza, la excelencia E o serviço y el servicio expõe a igreja para o mundo. exponen a la iglesia al mundo. Então, eu acho que a gente está nessa hora Entonces nosotros creo que estamos viviendo eso, de pegar aquilo que nós recebemos pelo Espírito de coger todo lo que hemos recibido del e Espíritu transformar isso em um modelo y efetivo. transformarlo en un modelo efectivo para servir. Amém. Talvez, eu acho o grande erro nosso. Yo creo que puede haber sido un gran error nuestro. Acho que o grande erro nosso é não pensar geracionalmente Creo que hemos cometido un error de no haber pensado a dónde estamos llegando. e simplesmente curtir o momento que estamos vivendo. Y simplemente por mucho tiempo hemos estado, nos gustaba lo que estábamos viviendo, pero no estábamos mirando A después. pergunta é, a igreja que nós estamos construindo hoje, La pregunta es, ¿la iglesia que estamos construyendo hoy cabe a uma cidade? entra a la ciudad? A igreja que nós estamos construindo hoje, La iglesia que está siendo construida hoy. os nossos netos permanecerão nela? Pregúntate, ¿tus nietos van a permanecer en ella? Porque se a nossa visão é apenas para uma geração, nós Porque estamos si nuestra aqui. visión apenas es para una generación, no va a llegar a ningún lado. Eu creio que o mais importante desse nosso encontro aqui, como legado, Yo creo que lo más importante como legado, essa é uma conferência do legado. esto es una conferencia que habla de legado. E o legado que a gente recebe de um pai Y el legado que recibimos de un padre é a responsabilidade. es ser responsable. E o legado que a gente recebe de um patrão, de um senhor, Y el legado que recibimos de un jefe é o direito. es tener derecho. Então o diabo nos ensinou a querer o legado do direito, Entonces el diablo nos ha enseñado a querer tener un legado de derechos, como se fôssemos servos, como si fuéramos siervos, e não o legado da y responsabilidade, no un legado que nos lleva a la responsabilidad, como se fosse filho. como si fuéramos hijos. Então muitas vezes na igreja hoje, Entonces muchas veces en la iglesia, os líderes mais jovens los líderes más jóvenes querem herdar o patrimônio, quieren heredar los patrimonios, o direito, el derecho, e não a y no responsabilidade. la responsabilidad que han tenido los padres. Então ele quer herdar o direito do ministério, Entonces él quiere el derecho del ministerio, mas não quer a responsabilidade da pero família. no quiere la responsabilidad que ha tenido la familia. Eu chamo isso de síndrome do bom filho. ¿Sabes cómo llamo yo eso? El síndrome del mal hijo. É o filho mais velho, do Que, bom filho. que es el hijo mayor de la parábola del buen San- E é o bom filho, del hijo pródigo. que é o que o Gustavo disse. Que por ejemplo Gustavo lo acaba de decir. É a coisa certa, Es haciendo las cosas bien hechas, feita com o espírito pero errado. con un espíritu equivocado. O bom filho fazia tudo certo Por ejemplo, el buen hijo lo hizo todo bien. para ter o direito. ¿Para qué? Para poder tener derecho.
Então ele não queria adotar o irmão. Entonces, por ejemplo, él no quería adoptar de nuevo a su hermano. Ele queria ser reconhecido pelo pai. Lo que él quería es que el padre lo reconociera. Então ele não quer ser pai dos seus irmãos. Entonces, por ejemplo, él no quería ser el padre de su hermano. Ele quer ser herdeiro do seu pai. Él simplemente quería ser el heredero de su padre. Por isso que eu disse que nós às vezes não temos problema com Deus. Por eso que yo estoy diciendo que muchas veces nuestro problema no es con Dios. É com o nosso irmão. Muchas veces nuestro problema siempre es con el hermano. E o Brasil hoje já está vivendo um grande império Y evangélico. por ejemplo, en Brasil ya están habiendo grandes imperios en el evangelio. E que as pessoas agora estão lutando pelo direito Y ahora las personas solo quieren los derechos e não pela y responsabilidade. no quieren coger la Então responsabilidad. eles querem ser bons filhos Entonces, por ejemplo, ellos quieren ser el buen hijo e ser reconhecidos como filho, y que sean reconocidos como hijos, mas não querem ser pais. pero no quieren tornarse o volverse padres. A cruz La cruz, por ejemplo, foi para transformar um filho fue para transformar un hijo em pai. en padre. Porque quando Jesus volta da cruz, Porque cuando Jesús vuelve de la cruz, ele diz ao pai: Él le dice al Padre: eis-me aqui He aquí e os filhos que o Senhor me deu. y los hijos que me diste. Então Deus gera filhos, Entonces Dios genera hijos, não para agradecerem o direito de ser filho, no para que le agradezcan que ahora son hijos, mas para assumir a responsabilidade de ser sino pai. para que puedan asumir la responsabilidad de ser padres. Amém? Amén. Porque Deus está gerando filhos à sua semelhança, Porque Dios está engendrando hijos a su imagen à semelhança de pai. y su semejanza es ser padre. A igreja hoje tem muitos mestres, Por ejemplo, la iglesia hoy tiene muchos maestros, como nos dias de Coríntios. como en los días de Corintios. No Brasil há muitos mestres. En Brasil hay muchos maestros. Há jovens hoje que se tornaram mestres, Hay jóvenes que son maestros ya, mas como nos dias de Coríntios, pero como en los días de Corintios há poucos pais. hay pocos padres. Tem muita gente que tem o que dizer Hay muchas personas que tienen algo para decir e querem o direito de pregar, y quieren tener derecho a poder predicar las mas não querem conferencias, assumir a responsabilidade de cuidar. pero no quieren asumir la responsabilidad de cuidar. Meu Deus do céu. Bons filhos herdeiros Son hijos, buenos hijos que heredan las cosas, do patrimônio, solamente el patrimonio, mas não são herdeiros da família. pero no son herederos de la familia. E o nosso legado Y nuestro legado não é o patrimônio, no es el patrimonio, é a família. es la familia. E já que nós estamos falando de legado, Y ya que podemos estar hablando de legado, então não é o direito entonces no es el derecho do patrimônio, que tenemos al patrimonio, é a responsabilidade da es família. la responsabilidad que tenemos como E familia. como responsabilidade de família, Y como responsabilidad que tenemos como familia, nós temos que incluir a todos, nosotros necesitamos incluirlo a todos, inclusive o filho aleijado de Jonatas. incluso el hijo lisiado de Jonathan. Amém? Amén. Porque quando Davi reuniu a família, Porque, por ejemplo, cuando el rey David reunió a la familia, ele disse: está faltando alguém él dijo: está faltando alguien do meu irmão Jonatas. de mi hermano Jonathan. Aí ele disse: tem um filho de Jonatas, Y entonces le dijeron: sí, está el hijo de Jonathan. mas ele tinha medo Pero el hijo de Jonathan tenía miedo do seu poder. de su poder, del poder de David. E alguém que estava pensando que ia protegê-lo, Y él estaba pensando que la persona que lo iba a proteger tentou salvá-lo. lo intentó salvar. Então uma escrava, Una esclava. presta atenção nessa cena, Presta atención un momento a esta escena. uma mente escrava, Cómo funciona una mente esclava. a melhor escrava, La mejor esclava, a representante das escravas, la que representaba a las esclavas, pensou que podia salvar o filho. pensó que podía salvar al hijo de Jonathan. E a tentativa da escrava de salvar o filho Y intentando la esclava salvar al hijo, causou nele um dano permanente, causó en él un daño permanente. porque ele caiu, Porque él se cayó, bateu a cabeça se dio en la cabeza e se tornou y paralítico. se lisió y fue un paralítico. Então hoje nós temos uma geração inteira Entonces hoy tenemos una generación entera de filhos de hijos aleijados que son lisiados, pela tentativa escrava, paralíticos por intentar, fala, ¿no? a tentativa escrava, por intentar ser esclavos, a tentativa dos escravos
por los esclavos intentar salvarlos, salvar os filhos. salvando a los hijos. Os escravos não salvam os filhos. Los esclavos no salvan a los hijos. Os filhos salvam os Son escravos. los hijos quienes salvan a los O esclavos. esforço escravo de salvar o filho, El esfuerzo que hizo el esclavo de salvar al hijo, pelo medo de perdê-lo, por el miedo de perder al hijo de está Jonathan. fazendo sentido para ¿Tiene todos. sentido? ¿Lo estáis entendiendo? Então, o medo de perder Entonces el miedo de perder gera esforço genera un esfuerzo escravo de salvar. esclavo para poder salvar. Aí nós produzimos uma geração Entonces nosotros estamos produciendo una generación que não consegue, que no consigue por si só, por sí sola estar na mesa. estar en la mesa. Então, Davi, Entonces, ¿qué hizo David? quando reúne a família, Cuando reunió a la familia, inclui incluye todos aqueles todos aquellos que não vão conseguir que no pueden por ellos mismos estar à mesa. estar en la mesa. E não é porque não querem, Y no es porque no quieren. existem muitos espanhóis, Hay muchos españoles muitos europeus, y muchos europeos, assim como haverão muitos brasileiros, así como hay muchos brasileños, que quando chega a hora da mesa, que cuando llega la hora de sentarse a la não é mesa, porque eles não querem, no es porque ellos no quieren, eles não conseguem. es porque ellos no consiguen llegar hasta la mesa. E não é porque alguém fez alguma coisa errada, Y no es porque alguien ha hecho algo malo, é porque alguém tentando fazer a coisa es certa, porque alguien intentando hacer lo com o correcto, espírito errado, con el espíritu causou uma equivocado, lesão tão ha forte, causado una lesión tan que fuerte mesmo sendo filhos, que aunque sean hijos, eles não no conseguem. consiguen venir. Então nós vamos ter que trazê-los Entonces nosotros tenemos que traerlos para dar a eles um lugar na mesa. para darle un lugar en la mesa Y de la sozinhos familia, no conseguen. porque ellos solos no pueden. Mas do jeito que nós estamos fazendo, Pero de la forma que nosotros lo hacemos, nós estamos condenando essas pessoas. nosotros estamos condenando a ese tipo de personas. Eles não são culpados, Ellos no son culpables, eles só não dão conta. simplemente no pueden. Porque apesar de serem herdeiros, Porque a pesar de que sean herederos, eles sofreram um dano han sufrido un daño na cabeça. en la cabeza. Então Deus está levantando uma geração Y Dios quiere levantar una generación que não vai trabalhar na relação do direito que no va a trabajar solamente en la relación de los derechos e nem da capacidade, y no tampoco de las capacidades que puede mas da tener. misericórdia. Él va a trabajar con misericordia. Para que essas pessoas, apesar de não conseguirem, Para que esas personas que no pueden conseguir venir tenham o seu lugar na mesa. tengan un lugar en la mesa. Amém. Amén. Español. Vale, intentaré. Vale, muy bien. Mi esposa y yo somos misioneros en España. Yo he dedicado ya prácticamente un tercio de mi vida en este país a la expansión del Evangelio. Y en todo este tiempo es que me emociono. Yo soy brasileño, como ya notáis, pero me emociono porque ya hemos visto más misioneros volver que venir de fuera. ¿Sabe qué les digo? ¿Por qué? Porque llegan aquí, es otra cultura. Yo entiendo perfectamente la pregunta de mi hermano aquí. José María, eres un ejemplo, ¿sabe? Eres una caña, como decís aquí. Y esto nos impulsáis a pasar nuestros días hasta que Dios nos dé otro ir, porque Dios nos dice ir, no ir y volver. Bueno, y una pregunta a vosotros que tengo es visible que hay un avivamiento. Ahora Paulo nos ha ayudado muchísimo a procesar esto, ¿sabes? Hoy ya veo unas cosas de aquí, no de Brasil hasta aquí, pero de aquí hacia Brasil. Somos como bebés aquí. Esta es la iglesia más grande que he pasado
en España, desde que estoy aquí, creo que de Marcos Zapata es la que más, ¿no? Grande igual. Pero, ¿cómo podemos implantar iglesias, seguir un avivamiento constante, si que hasta el alquiler de la iglesia, el pastor hay que trabajar todo el mes para ayudar a pagar este alquiler? No estoy hablando de lo que veo, y con las muy buenas intenciones que los pastores de fuera, los misioneros vienen aquí en España a hacer sus misiones, cumplir la llamada de Dios, pero con 6 meses, 2 años son abandonados por sus iglesias locales. Y yo digo esto con un corazón, digamos que un poco aflito, pero ¿cómo podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos ser diferente? Nadie de mi barrio en Salamanca es creyente todavía. Nadie de la escuela de mi niña de 4 años es creyente. Nadie. Hay una escasez súper grande. ¿Y cómo podemos llegar y permanecer? Gracias. O que você acha que pode mais mudar uma cidade? Um prédio, o que você acha que pode mais tocar uma cidade? Um prédio com 1000 crianças ou um auditório com 50 adultos maduros? ¿Qué es lo que tú crees que puede hacer que toque o impacte un país o una ciudad? ¿Un local con 1000 niños o un local con 50 personas maduras? Acho que o primeiro foco é tirar os olhos dos números. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitar nuestros ojos simplemente de los números. Eu acredito que nós precisamos começar buscando o mover do Espírito Santo. Yo creo que necesitamos comenzar a buscar el mover del Espíritu Santo. Eu acho que tudo que aconteceu no Brasil lá atrás Yo creo que todo lo que pasó en Brasil hace años só é possível por causa do mover do Espírito solo Santo. fue posible por causa del mover del Espíritu Santo. Nós erramos hoje por não transicionar o tempo, Nosotros nos estamos equivocando hoy por no haber entendido los tiempos, transicionado a los tiempos. mas não existe avanço Pero no existe avance sem o mover do Espírito. sin el mover del Espíritu. Nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Necesitamos aprender a ser totalmente dependientes del Espíritu. Eu acredito Yo creo que quando Deus move as águas, que cuando Dios mueve las aguas, quando Deus sopra o vento, cuando Dios sopla el viento, algo significativo acontece. algo significativo pasa. E eu acho que vocês estão nesse ponto Y yo creo que vosotros estáis en ese punto, de novo, de algo nuevo que está viniendo, de mover novo. de un mover nuevo. E isso começa com 120 no Senado. Y eso empieza con 120 hermanos reunidos. 120. 120, Não são muitos, no son muchos, mas eles estão totalmente focados no Senhor, pero ellos están totalmente enfocados en el Señor esperando aquilo que Ele prometeu. y esperando lo que Dios le ha prometido. Eu vi algumas profecias sobre a Espanha Yo escuché ya algunas profecías sobre España, antes de vir para cá, antes de venir aquí incluso, na verdade para a Europa. para Europa. E é engraçado porque quando estava sentado ali atrás, o Paulo estava falando sobre Portugal e Espanha. Y es gracioso porque cuando estábamos ahí hablando con los pastores, estábamos hablando sobre Portugal y España. E todas as profecias que eu bati de frente com elas, ouvindo, Y antes de todas vir las pra cá, profecías que yo he escuchado que hay sobre Europa o sobre España, é que Deus sopraria algo novo de Portugal e o sul da Espanha que Dios iba a soplar algo desde Portugal y el sur de España, para toda a Europa. para toda Europa. Eu acredito de verdade Yo creo de corazón que quando a gente crê nos profetas, a gente prospera. que cuando nosotros creemos a los profetas, nosotros prosperamos. Então, se existe um tipo de conselho que eu posso dar, Entonces, si existe algún tipo de consejo que os puedo dar, é buscar isso, esse novo do Senhor agora. es que busquéis eso en el Señor. Eu não acredito Yo no creo que nós fazemos a igreja crescer. que nosotros hacemos a la iglesia crecer.
Uns plantam, outros regam. Unos plantan y otros Mas quem dá o comen. crescimento é o Senhor. Pero quien da el crecimiento es el Señor. Sempre será Ele. Y siempre va a ser el O Señor. Brasil errou muito com métodos de crescimento. El Brasil se equivocó mucho intentando tener métodos A de gente ficava crecimiento. fazendo métodos e mais métodos. Todo el tiempo mais estaban métodos, intentando hacer mais un métodos. método, una estrategia, una Isso estrategia. trouxe só tragédia para ele. Y eso lo que nos trajo fue tragedias. Controle de manipulação. Porque había mucha manipulación, abuso de autoridad. E eu acredito que o mover do Espírito foi o que fez tudo o que está acontecendo hoje. Pero yo creo que cuando el Espíritu se mueve, todo pasa. Mas eu volto a repetir. Pero yo vuelvo a tem um repetir. modelo. Você tem um mover do Espírito, mas você tem um modelo de comunidade. Tú tienes el gobierno del Espíritu, pero también tienes un modelo de comunidad. A resposta do mover vem de nós. La respuesta al mover viene de nosotros. Então, de ser intencional naquilo que Deus está fazendo. De ser intencional en lo que Dios quiere hacer. Então, eu diria, acho que é uma dependência extrema do Espírito Santo. Entonces, el consejo yo creo que sería una dependencia Una búsqueda extrema del constante. Espíritu Santo y una búsqueda constante Para que haja essa fagulha de Deus. para que haya ese encender del Espíritu. Sempre começa com essa fagulha de Deus. Porque siempre empieza en la familia de Dios. Si puedo ayudarte un poquito es, en cuanto a la ciudad, por ejemplo, en la que estás, qué importante para todos es siempre, donde vamos, también conocer el lugar, ¿no? Contextualizarnos, por ejemplo, Salamanca, una ciudad universitaria, cultural, y indistintamente de toda la forma, lo más importante es estar seguro que vamos a compartir el Evangelio, ¿no? Y eso implica vida. Y la mejor forma es, yo creo que a veces a mí me han preguntado, ¿cuál es el método mejor para evangelizar? Lo que nunca va a fallar es la relación, el tú a tú, el hacerte amigos, personas, y que puedan ver nuestra vida en la coherencia. Yo siempre he hablado de vive tu vida de manera que provoques la pregunta a la gente. Provoca la pregunta. ¿Qué pregunta es? Cuando a veces sin hablar nada alguien dice, tú eres diferente. He visto cosas, porque hablo como español. En español, antes se ha hablado de qué iglesia se huye, de qué iglesia se huye. Está cansado de experiencias sin sentido, religión sin vida. Pero cuando ve vida, cuando ve coherencia, sin conocer, quizás el mensaje simplemente te llama la atención. Cómo tratas a tus hijos, cómo hablas de la vida. La gente habla de los políticos, lo maldice, le echa la culpa a todo el mundo, pero cuando uno puede percibir un estilo de vida diferente, esa es la gran ventaja de un hijo de Dios, ¿no? Se está reiterando constantemente. Cuando uno vive en la libertad, si el hijo libertares seréis verdaderamente libres, o en la esclavitud. Y ahí, en Salamanca, en cualquier lugar del país, funciona. Y entonces la persona te está dando permiso para que le hables, porque te está preguntando qué hay en ti, qué es lo que veo en ti que es diferente, qué te pasa, por qué tú vives esta situación de forma diferente, cómo reaccionas ante esta catástrofe, esta enfermedad de tu hijo, ante este problema con esa paz. Eso le llama la atención, te está dando permiso para hablar. Cuando un español te da permiso para hablar, te escucha hasta el final. Y puedes hablarle de las diferencias. Ahora, antes has dicho, el mandato es sí, bueno, hay que completarlo, ir y hacer discípulos. Ahora, hacer discípulos de Jesús. Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que hacemos discípulos de nosotros mismos. El discipulado que se va a mantener es el discípulo de Jesús. Así que tenemos que enseñar a la gente. Pero permaneces, persevera, porque Salamanca hay muchos habitantes, hay iglesias, pero hay muchos habitantes y hace falta un cristianismo vivo, así que mantente firme. Aproveitando a sua pergunta, Aprovechando tu pregunta, eu queria deixar aqui um testemunho. yo quiero dar un testimonio.
E muito provavelmente essa é a razão de eu ter vindo até aqui. Y muy probablemente sea la razón de yo haber venido hasta aquí. Foi muito bom compartilhar com vocês Ha ontem. sido muy bueno poder compartir con vosotros ayer. É muito bom estar aqui agora. Y es muy bueno poder estar aquí con vosotros E ahora. talvez essa seja a minha última participação na Y conferência. puede ser que sea mi última participación en la Então eu conferencia. queria tomar a liberdade de, na sua pergunta, Entonces quiero tomarme la libertad en tu porque as pregunta. perguntas estão caminhando na mesma direção. Porque todas las preguntas más o menos están en la misma Como dirección. vencer o desafio, ¿Cuál va a ser el desafío? como não deixar que esse avivamento perca o seu ¿Cómo propósito. no dejar que el avivamiento pierda el propósito? Então eu quero usar uma figura, Yo quiero usar una figura, como ontem. como ayer. A gente tem figuras que são pedagógicas. Porque hay figuras que son pedagógicas. O Evangelho de João El Evangelio de Juan é o Evangelho para revelar o invisível de Jesus. es el Evangelio que revela lo invisible de Jesús, Aquilo que é a sua natureza lo que es su naturaleza e o seu propósito. y su propósito. Os outros evangelhos Los otros falam evangelios das obras de Jesus. hablan de las obras de Jesús, Mas é o Evangelho de João pero es el Evangelio de que Juan traz revelação el que trae quanto à revelación natureza das suas sobre la obras. naturaleza de sus obras. Sem o Evangelho de João, Sin el Evangelio de Juan, nós não entenderíamos o propósito espiritual. nosotros no entenderíamos el propósito espiritual. Por isso que o Evangelho de João é que fala de novo nascimento, Por eso es que en el Evangelio de Juan habla del nacer de fala nuevo, da obra do Espírito Santo, habla de la obra del Espíritu Santo, fala da natureza eterna de Jesus. habla de la naturaleza eterna de Jesús. Então o Evangelho de João não se preocupa em apresentar a genealogia de Jesus. No, pero- A genealogia de Jesus. y Juan se preocupa en Não se preocupa. y en Juan no se preocupa de traer la genealogía de Jesús, Mas a natureza eterna. sino sobre su naturaleza eterna. É o único evangelho que fala da transformação da água em vinho, Es el único evangelio que habla de la transformación del da agua en conversa de vino, Jesus com Nicodemos, la conversación que tiene con sobre Nicodemos, nascer de novo, sobre nacer de nuevo Nicodemos, sobre a ressurreição de Lázaro, sobre la resurrección de Lázaro, sobre lavar os pés dos sobre lavar discípulos los pies de los discípulos e sobre o envio dos discípulos quando ele se apresenta y ressurreto. sobre el envío de los discípulos cuando se presenta a ellos Da questão íntima resucitado. de Tomé. Cuando Tomás le toca. Então são coisas muito importantes, Son cosas muy importantes, essenciais. esenciales. E é curioso que está só no Evangelho de João. Y es curioso que solo está en el Evangelio de Juan. Então todos os aspectos subjetivos da natureza Entonces, todos los aspectos subjetivos de La su vocación de naturaleza, Jesús. de su vocación, estão no Evangelho de João. están en el Evangelio de E Juan. tem uma história Y hay una historia que fala de transformação de entendimento, que habla de una transformación en el que entendimiento só está no Evangelho de y João. que solo está en ese Evangelio, A mulher samaritana. que es la mujer samaritana. E Jesus praticamente começa Y Jesús prácticamente empieza a revelar a natureza de seu a ministério revelar la naturaleza de su com a ministerio conversa com con Nicodemos la conversación que tiene con Nicodemo e logo depois com a mulher samaritana. y después con la mujer samaritana. E Jesus disse: eu tenho que passar em Samaria. Y Jesús dijo, yo necesito pasar por E Samaria. Samaria já representava cruzar a linha Y Samaria ya representaba cruzar la línea do mundo judaico. del mundo judío. Então já era uma forma de transformar o entendimento Ya era una forma de transformar el entendimiento com alguém que não pertence ao meu mundo. a alguien que no pertenecía a su propio mundo. Amém? Amén. Então ele vai usar alguém Entonces él está usando a que alguien faz parte da promessa, que es parte de la promesa, mas não pertence à minha realidade. pero que no pertenece a mi realidad. Amém? Estão Amén. acompanhando? ¿Estás entendiéndolo? Então esse encontro acontece na beira de uma fonte. Entonces ellos se encuentran al lado de un pozo. Amém? Amén. É uma fonte de água. Es un pozo de agua. E Jesus diz: eu tenho necessidade de passar. Y Jesús dijo, yo necesito pasar por ahí. Então toda a história ali está no contexto da necessidade. Entonces toda esa historia está en el contexto de que Jesús Jesus está necesita. falando de necessidade Jesús está hablando de necesidad ao lado de uma fonte. al lado de un pozo. E quando ele fica ali na Y fonte cuando él está ahí en el pozo para encontrar a mulher, para encontrarse con la os mujer, discípulos vão para a cidade los discípulos van a la ciudad para comprar comida. para comprarle comida. Então todo o contexto Entonces todo ese contexto é em torno das nossas necessidades mais básicas. está hablando de necesidades básicas. Então os discípulos não vão participar da conversa Entonces los discípulos no van a participar de la porque conversación foram comprar comida. porque han ido a comprar comida. Presta atenção nessas Presta coisas. atención a esos pequeños detalles. Aí Jesus pede água para a mulher. Ahí es lo que pasa. Jesús le pide agua a la mujer E a mulher, em vez de dar água para ele, y la mujer en vez de darle agua começa uma discussão. empieza a discutir.
que vai envolver todas as áreas da vida humana. porque va a envolver todas las áreas de la vida humana. Então essa mulher é como se fosse a humanidade, Entonces esa mujer representa de alguna forma a la humanidad. aproveitando o fato de estar se encontrando com Deus, Y aprovechando que se está encontrando con Dios, mesmo sem saber, aunque no sabía que Jesús era Dios, mas para desabafar, para falar pero ella quería conversar y hablar de todas as suas crises. de todas las crisis que ella E tenía. aquela mulher está em crise em todas as áreas da Y vida. esa mujer está en crisis en todas las áreas de su vida. Ela está em crise na área espiritual, Ella tiene crisis en su área espiritual, porque ela não sabe direito qual o lugar certo. porque ella no sabía cuál era el lugar en el que se debería de adorar. Muitos evangélicos estão nessa crise, Y muchos evangélicos están aún todavía con esa crisis, porque não sabem qual a melhor igreja para frequentar. porque no saben cuál es la mejor iglesia a la que poder ir. Depois essa mulher está numa crise social, Y después vemos cómo esa mujer también tiene una crisis social, porque ela não pode conversar com qualquer tipo de pessoa. porque ella no puede conversar con cualquier tipo de persona. Então muitos evangélicos estão nessa crise Y hay muchos evangélicos también en esa crisis, litúrgica, porque tienen una liturgia, porque não sabe qual o culto certo que deve porque ir. no saben cuál es el culto que está bien o que no está bien. E estão também numa crise social, porque não sabe com que tipo de pessoas podem Y es una conversar. crisis social porque no sabe con quién puede conversar y con quién sí. Amém? ¿Lo estás Está entendiendo? fazendo sentido? ¿Tiene sentido? ¿Lo estáis cantando? Depois elas estão com a crise profissional, Y después tiene una crisis profesional, porque eles estão cansados de fazer o que estão fazendo. porque ella estaba cansada de hacer lo que ella hacía. E se Deus aparecesse para eles, Y si Dios se aparecía para ellos, eles iam pedir um milagre. ellos le iban a pedir un milagro Eles não têm que continuar fazendo o que estão fazendo, para que no continuara haciendo lo que tenía que hacer, porque eles são crentes, porque eran creyentes, sinceros. sinceros. Eles querem saber o melhor lugar de adorar. Ellos quieren saber cuál era el mejor sitio para adorar Eles querem saber qual o tipo certo de gente para conversar. y cuáles son las mejores personas que existen para poder Eles relacionarse. estão cansados de ter que ficar trabalhando só para sobreviver. Pero están cansados también de trabajar para sobrevivir. Aí depois essa mulher apresenta uma crise pior. Pero después llega la última crisis, que es la peor. Ela está na crise conjugal, Ella está en una crisis conyugal, porque ela acredita em casamento. porque ella cree en el matrimonio. Ela já está no 6º casamento, Ella ya está en el 6º matrimonio, con el 6º hombre, mas não consegue ser feliz. pero no consigue ser feliz. Então, em todas as áreas ela está infeliz. Entonces en todas las áreas ella estaba infeliz. Amém? Amén. Por isso ela tem que fazer as coisas quase que em secreto. Por eso es que ella tiene que hacer casi todas las cosas en secreto. Fica parecendo que para a gente ter uma vida que realmente funciona, nós temos que fazer tudo em secreto. Parece que para poder tener una vida buena tenía que hacerlo todo en secreto. Alguém está entendendo? ¿Alguien lo está E entendiendo? que as coisas não têm conexão uma com a outra. Y que las cosas no tienen conexión una con la otra. Aí ela está tentando resolver a crise conjugal, Entonces ella está intentando resolver su crisis conyugal, trabalhando duro igual ela trabalha, trabajando duro, e tentando saber o melhor lugar para prestar o culto e intentar saber dónde es el mejor sitio para poder hacer un culto. e o melhor tipo de gente que ela pode Y el conversar. mejor tipo de personas para poder Aí comunicarse. Jesus diz uma coisa para ela: Y Jesús solo le dijo una cosa: se você soubesse si tú supieras o que Deus já te deu, lo que Dios ya te dio, que es Cristo. então do seu interior fluiria um rio de água viva. De tu interior correrían ríos de agua viva. Um princípio. Eso es un principio. Jesus não precisou pregar para ela 10 mensagens. Jesús no necesitó predicarle 10 mensajes. Jesus não precisou gastar 4 anos com ela num seminário. Jesús no necesitó gastar 4 años con ella en un seminario. Jesus não deu para ela um curso de discipulado de 1 ano. Jesús no le dio un curso de un discipulado de 1 año. Jesus não disse para ela o que ela tinha que fazer com o casamento dela. Jesús no le dijo lo que ella tenía que hacer con su matrimonio. Nenhuma orientação. No le dio ninguna orientación. Jesus é muito irresponsável, Jesús parecía muy irresponsable, porque ele entregou um princípio porque él entregó un principio e não deu nenhuma orientação y no le dio más orientaciones prática. prácticas. Porque toda vez que Deus vem falar conosco, Porque todas las veces que Dios habla con nosotros, Ele termina de falar Él termina de hablar e a gente diz para Ele: y nosotros siempre le decimos: me dá uma orientação prática. por favor, dame algo práctico. E Jesus não deu orientação prática. Y Jesús no le dio una orientación práctica. Mas quando aquela mulher ouviu o princípio, Pero cuando aquella mujer escuchó el e principio, Jesus falou para ela: o dia que você souber o que Deus já te deu, el día que tú sepas lo que Dios ya te ha dado, e quem é que está falando com y quién você, es quien está hablando do contigo, seu interior, de tu interior, de dentro de você, de dentro de ti, fluirão rios de água van a viva. fluir ríos de agua viva. Essa mulher entendeu isso. Esa mujer entendió eso. Essa mulher carregava um cântaro Ella estaba con una vasija vazio, vacía,
Sabe por que o casamento dela não funcionava? ¿Sabes por qué su matrimonio no funcionaba? Porque ela levou suas carências para lá. Porque ella llevó sus carencias a ese sitio. Sabe por que a vida profissional dela não funcionava? ¿Sabes por qué su vida profesional no funcionaba? Porque ela levou suas carências para lá. Porque ella estaba llevando sus carencias ahí. Sabe por que sua vida social não funcionava? ¿Sabes por qué su vida social no funcionaba? Porque ela levou suas carências. Porque ella llevaba sus carencias también ahí. Sabe por que a sua vida religiosa não ¿Sabes funcionava? por qué su vida religiosa no E vai funcionaba? continuar não Y funcionando. continuaba sin Porque funcionar. nós levamos nossas carências para lá. Porque llevamos nuestras carencias. Quando aquela mulher entendeu que Deus já tinha dado, Pero cuando esa mujer entendió que Dios ya había ela dado, deixou para trás ella dejó atrás o símbolo das suas carências. el símbolo de sus carencias. Enquanto ela deixava o cântaro Y vazio, mientras dejaba la vasija os vacía, discípulos estavam voltando da los cidade discípulos estaban volviendo de la ciudad com as suas marmitas, con comida, a comida que eles compraram na cidade. la comida que habían comprado en la ciudad. Aqueles discípulos ficaram algumas horas na cidade Y esos discípulos estaban algunas horas por allí comprando comida comprando comida e não trouxeram uma pessoa da cidade para Jesus. pero no trajeron ninguna persona de la ciudad a Jesús. Sabe por que não? ¿Sabes por qué no? Porque não era a cidade, Porque no era la ciudad. era a motivação dos discípulos. Esa era la motivación de los discípulos. la Os comida. discípulos ainda continuavam se relacionando com a cidade, Los discípulos aún se relacionaban con la como se a ciudad cidade fosse satisfazer a necessidade deles. como si la ciudad tuviera que satisfacer sus propias necesidades. Aquela mulher sem nenhuma orientação, Sin en cambio, aquella mujer sin ningún tipo de de como orientación evangelizar a práctica, cidade, Jesús no le dijo cómo tenía que sem nenhuma evangelizar, técnica de evangelismo, ni una técnica de sem evangelismo, nenhum treinamento. sin ningún tipo de entrenamiento. Uma mulher, Una mujer sola, una mujer, prestei atenção na sua presta mensagem. atención, está escuchando, Uma mulher que deixou para trás o seu espelho que dejó atrás su espejo para contemplar suas para necessidades. contemplar sus necesidades. Uma mulher Una mujer cheia de preconceito. llena de preconceptos. Uma mulher que tinha que buscar água ao meio-dia porque tinha vergonha, Tenía que ir a buscar el agua al mediodía porque tenía vergüenza, sem nenhuma orientação. sin ningún tipo de Em orientación. algumas horas, En algunas horas trouxe a cidade inteira para Jesus. trajo toda la ciudad a Jesús. Porque a cidade deixou de ser um lugar que ela tinha que alugar um prédio para pagar um aluguel. Porque la ciudad ya no era un sitio donde ella tenía que alquilar un sitio para hacer un culto. Nós estamos entregando um cântaro vazio para a cidade. Nosotros le estamos entregando a la ciudad una vasija sin nada. E depois pedimos ajuda da cidade para pagar o Y aluguel. después pedimos a la ciudad que nos ayude a pagar la vasija. Nós estamos entrando na cidade como quem vai comprar comida. Nosotros entramos a las ciudades como si fuéramos personas que van a consumir E comida. não como uma fonte que tem água para oferecer Y para no todos. como una fuente que tiene agua para ofrecer a las ciudades. Nós estamos treinando nossos jovens Nosotros estamos entrenando a nuestros jóvenes técnicas de comprar comida. técnicas para comprar comida. Eles estão indo para o seminário aprender como comprar comida, Ellos están yendo a los seminarios para aprender a cómo se puede comprar como comida, alugar prédio cómo se puede alquilar un edificio e pregar mensagem y predicar un mensaje, para encher a vasilha vazia. para llenar una vasija vacía. Sendo que eles podiam ir para a cidade Pero sin en cambio ellos podrían ir a la ciudad como uma fonte. como una fuente de A vida. fé não é para eu receber o que eu ainda não tenho. La fe no es para yo recibir lo que no tengo. A fé é para eu sacrificar o que eu já recebi. La fe es para sacrificar lo que yo ya he recibido. A fé não é o direito de comprar o que eu preciso. La fe no es el derecho para yo poder comprar lo que no A tengo. fé é a responsabilidade de oferecer o que eu já tenho. La fe es la responsabilidad de poder ofrecer lo que yo ya tengo. Aquela mulher foi tomada de fé. Esa mujer fue llena de fe. E num instante, En un instante, pico na rocha. solo un poco en una roca. Vocês se lembram de hoje de manhã? ¿Os acordáis hoy por la mañana? mulher. Una mujer. Não um homem valente. No un hombre valiente. Uma mulher. Una mujer. Pico na rocha. Solo que un poco. A rocha mais dura. La roca más dura. Começou a brotar água. Empezaba a brotar un poco de agua. A cidade inteira bebeu Y dessa. la ciudad entera bebió de esa agua. Se aquela mulher fosse a um dos nossos seminários, Si esa mujer fuera a alguno de nuestros eu seminarios, sou engenheiro civil. y yo soy ingeniero civil, Eu fui fazer seminário. y yo he hecho seminarios, Eu sou a favor de seminário. y yo no tengo nada en contra, estoy a favor de los seminarios, Eu sei a importância da homilética, y yo sé la importancia de la homilética, da de hermenêutica la e hermenéutica da exegese. y de la exégesis. Mas eu sou esperto, Pero yo soy una persona que presta atención, porque o primeiro estudante de teologia sistemática porque el primer estudiante de teología sistemática, a fazer uma exegese, haciendo una exégesis, a fazer uma hermenêutica haciendo hermenéutica, e pregar uma mensagem com uma
uma excelente homilética. y predicar un mensaje con una excelente homilética. Foi o diabo. Fue el diablo. No jardim En do el Éden, jardín del el Edén. o diabo deu uma aula El diablo le dio una aula de hermenêutica, de hermenéutica, de exegese exegesis e homilética. y de homilética. E você acha que ele era fraco? ¿Y tú crees que él no sabía? Quando ele veio tentar Jesus, Cuando él vino a tentar a Jesús, ele veio com lições de homilética, él vino con homilética, hermenêutica e hermenéutica y exegese. exegesis. Sim ou não? ¿Sí o no? Aquela mulher Pero sin cambio, aquella mujer preparou uma mensagem. preparó un mensaje. Se fosse uma aula de homilética, Si fuese una clase de homilética, a homilética diz que uma boa mensagem la homilética nos dice que un buen mensaje começa com um bom tema. empieza con un buen tema. Você usa um bom tema Tú usas un buen tema para atrair para a mensagem. para traerlo al mensaje. Aquela mulher estava no 6º marido. Esa mujer estaba en su 6º marido. Sabe qual foi o tema da mensagem dela? ¿Sabe cuál fue el tema del mensaje de ella? Encontrei um homem. Encontré un hombre. Zero Cero. em homilética. Homilética. Amém. Amén. Ela trouxe a cidade inteira para ele. Ella ha traído a la ciudad entera. Só porque deixou para trás o seu Solo porque dejó atrás su vasija. campo. Nós não podemos começar uma igreja Nosotros no podemos comenzar una iglesia alugando um prédio alquilando un edificio para pagar um aluguel. para poder pagar el alquiler. Nós não vamos plantar a igreja Nosotros no vamos a plantar iglesias comprando comida na cidade. comprando comida de la ciudad. Amém. Amén. A igreja, a cidade não vai se converter La ciudad no se va a convertir. enquanto nós tivermos que comprar dela o que ela tem para nos oferecer. Mientras que nosotros tengamos que pedirle a ella lo que nosotros No faz necesitamos, sentido. no tiene ningún sentido. Elas não vão acreditar no nosso Deus, Ellas no van a creer en nuestro Dios, porque o Deus dela é melhor. porque parece que el Dios de ellos es mejor que el nuestro. Tanto que nós vamos ter que pagar aluguel para eles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagarle el alquiler a ellos. Amém. Amén. Então vamos deixar para trás o nosso. Entonces vamos a dejar atrás nuestros cántaros. Eu vou terminar usando uma figura só para vocês entenderem o tanto que isso é grave. Um segundo, eu vou encerrar. O Já tá tanto bom. que isso é grave. Mira esto como qué grave es. O tanto que isso é grave. Quando você ouve o versículo, enchei-vos do Espírito, Cuando escuchamos el versículo de llenarnos del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo, ser cheio do Espírito, ser llenos del Espíritu, seja honesto. tienes que ser bien honesto ahora. O que você pensa? ¿Qué es lo que piensas? Como ser cheio do Espírito? ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Ou O sabe o que o texto diz? ¿sabe lo que el texto dice? Enchei-vos, Llenaros, falando. hablando. Então não era encha-te, Entonces no es sobrellenarnos de algo, era enchei-vos uns aos outros. es sino llenaros lo uno a lo otro con la palabra. Então não é encher como quem está vazio, Entonces no es llenarse como alguien que está vacío, mas é encher como quem transborda. sino es llenar al otro porque está Então o transbordando. verbo encher representa que eu transbordo. Entonces el verbo ser lleno significa que está transbordando. Eu sou cheio como quem transborda Yo soy lleno porque estoy transbordando e não como quem é y carente. no como alguien que es Sabe por que carente. a cidade está vazia do Espírito? ¿Sabes por qué muchas veces nuestras ciudades, nuestros países están sin el espíritu, vacías de espíritu? Porque a igreja está Porque la iglesia solo está todo o espírito da cidade, todo el espíritu de la ciudad. sendo que a igreja deveria Pero sin en cambio la iglesia debería porque Jesus, tendo cumprido todas as coisas, porque Jesús cuando ya había cumplido todas las cosas, Jesus, quando se apresentou aos discípulos que estavam fechados com medo, cuando Jesús se presentó a los discípulos que estaban con miedo, encerrados, ele disse: como o Pai me enviou, como el Padre me envió, eu envio você. yo os envío. E tendo dito isso, Y habiendo dicho eso, então nós somos filhos de um Deus entonces nosotros somos hijos de un Dios
E não de um Deus y no de un Dios. Nós somos criados por um Deus que sopra Hemos sido creados por un Dios que sopla e não por um Deus que toma. y no por un Dios que toma. Amém? Abre uma fonte no meio da cidade. Abre un pozo en medio de la ciudad. Pequeno, Abre un pozo pequeño, um pico na rocha, un poco de agua en una roca, mas um poço. pero un pozo. Amén. Mas não abra Pero no abras uma garrafa vazia. una botella que está vacía. E quando você for abrir esse poço Y cuando abras ese pozo no centro da cidade, en el centro de la ciudad, tenha paz. ten paz. Não seja violento. No seas violento. Apenas fale Simplemente habla para que o poço se abra. para que el pozo pueda abrirse. O poço está lá. Porque el pozo está allí. E nós vamos abrir o poço. Y nosotros vamos a abrir los pozos. E Moisés não entrou na terra prometida. Y Moisés no entró en la tierra prometida. Porque quando ele podia falar com o poço, Porque cuando él pudo hablar con el pozo, falar com a rocha, hablar a la roca, ele bateu na rocha. él golpeó en la roca. Amém? Amén. Glória a Deus. Quiero decir que todos los años nuestra iglesia en distintas ciudades va a los ayuntamientos para decir: necesitamos que identifiquen a familias necesitadas. Nosotros queremos ofrecerles comida. Lo hacemos durante toda la semana, gente necesitada, pero en este caso todos los años hacemos una campaña especial. No es comida que ha donado instituciones. Vamos a un centro grande de alimentos, llevamos el dinero en la mano, les decimos para qué va a ser la compra de esa comida, pues si ellos quieren colaborar. Hacemos grandes bolsas de comida. El ayuntamiento nos orienta a esas familias a las que ellos están ayudando, pero que necesitan un plus más. Así que les decimos: no venimos para generarle problemas ni para pedirles, venimos a ayudar, a ser parte. Después pedimos que nuestros equipos médicos, peluqueros, asistentas puedan atenderlos, así que ese es un día especial y creo que es una manera de lo que estamos hablando, de poner un evangelio práctico y de bendecir en muchas áreas, ¿no? Creo que esa es la realidad. Mientras estamos oyendo niños, esclavos, maduros, adultos, Juan Wesley dijo: dadme 100 hombres consagrados y transformaré el mundo. Yo pienso, mientras estamos aquí un rato, digo: ¿habrá aquí esta tarde al menos 25 hombres y mujeres que podamos ponernos de pie y decir: yo quiero madurar? Porque 100 corresponde quizás a todo el país, ¿no? Para dejarle algo a otros. No digo que nos contemos, sino que tú seas, o tú y yo seamos parte de esos hombres y mujeres que quieren madurar para que Dios haga con nosotros lo que ha dicho que debe de hacer. ¿Te parece? Yo no sé cómo quieres concluir, pero yo me voy a poner de pie, que no tengo mucha dificultad, se me ve rápido, para decir: Señor, cuenta conmigo, ayúdame a madurar para ser parte de la historia de este país y de este continente, para no ofrecer nada vacío, sino ser precisamente alguien que ofrece. Amén. Eu queria só concluir a palavra dos meus dois irmãos. Yo quiero orar y concluir la palabra de ellos. Quando Paulo e Silas estavam presos, Cuando Pablo y Silas estaban presos, perto da meia-noite, eles estavam cantando. estaban cerca de medianoche, estaban cantando y E Deus adorando. mandou terremoto de livramento. Y Dios derramó un terremoto para que fueran libertados. E quando aquele guarda que foi contratado para cuidar Paulo e Y cuando el Silas, guardia que había sido contratado para asegurarse de que no se escaparan, e vê as prisões abertas, y vio las prisiones abiertas, ele pega e bota uma espada para se matar. él cogió una espada para matarse. Mas Paulo e Silas grita de dentro da prisão: Pero Pablo y Silas gritan desde dentro de la prisión: ei, não lance a mão sobre você, nós estamos aqui. no te mates, estamos aquí. O que faz um homem receber um livramento, dois homens receber um livramento e ainda assim permanecer naquele lugar? ¿Cómo eran esos hombres que fueron librados de la cárcel pero permanecieron en ese lugar?
Porque eles não estavam vivendo pelo livramento, eles estavam vivendo pela missão. Porque ellos no estaban viviendo esperando ser libertados, sino que estaban viviendo por la misión. Sabe, quem vive por livramento perde a missão. Quien vive para ser libertado se pierde de vivir la misión. Mas quem vive pela missão sempre vai ter livramento. Pero siempre el que vive por la misión va a ser librado. Nós temos que criar uma igreja que não está buscando um livramento, Nosotros tenemos que buscar una iglesia que no está buscando ser mas libertada, se entregar. pero sino una iglesia que quiere entregarse. Nós queremos mudar nações, Nosotros queremos cambiar naciones, nós queremos tocar cidades. nosotros queremos tocar ciudades. Deus está nos tirando de um livramento Dios nos está sacando de la libertad e está nos levando a uma entrega. y nos está llevando a entregarnos. E a minha oração nessa tarde, junto com os meus Y irmãos, mi oración juntamente con vosotros é que Deus levante uma igreja que se entregue. es que Dios levante una iglesia que se entrega. Pai, eu oro nessa tarde na autoridade do nome de Jesus Padre, yo Cristo, oro en el nombre de Jesús, la autoridad de tu Hijo, junto com os meus irmãos aqui, y juntamente con mis hermanos aquí, para que uma igreja viva e verdadeira se levante nessa nação para que a una cada verdadera dia mais e iglesia mais. se levante en esta nación, Para que uma igreja se entregue por cidades, Senhor, para que una iglesia que se entrega por las que ciudades, se entregue pela nação, que se entrega por la nación, uma igreja que é a imagem do Cristo, una iglesia que es la imagen de Cristo, uma igreja que é proporcionalmente igual à cabeça, una iglesia que es proporcionalmente igual a la cabeza, a igreja que é a noiva de Cristo, la iglesia que es la novia de uma Cristo, igreja que se dê pelos pobres, Senhor, una iglesia que se da por los pobres, uma igreja que discipula reis, una iglesia que discipula a reyes em entrega a Jesus. y que se entrega a Jesús. Eu oro, Senhor, pelo mover do Espírito sobre essa cidade, yo essa oro por el nação, mover del Espíritu en esta nación, para que gere um modelo de comunidade real, para que se generen comunidades reales, uma igreja que sopre una iglesia que sopla e não só aspire, y Senhor, no solamente que